Hola jóvenes, una vez más estamos aquí con las clases virtuales. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre la estructura interna o la anatomía de las hojas para que podamos entender un poquito más sobre su funcionamiento. Recordemos entonces, bueno, aquí primeramente tenemos una hoja de café, cofía, ¿sí? Un corte transversal de la hoja en donde podemos ver la epidermis superior e inferior, el clorénquima empalizada, clorénquima esponjoso, y recordemos que la mayoría de plantas tropicales tienen una cutícula superior bastante gruesa para protegerla de la radiación, e igualmente los estomas están en la cara inferior. Aquí tenemos entonces una hoja de poa que es una gramínea. Recordemos entonces que las poáceas tienen una anatomía C4 o también conocida como crans. Esto quiere decir que, bueno, recordemos que las C4 hacen fotosíntesis en dos sitios diferentes. Entonces, primeramente podemos ver que tienen un clorénquima o mesófilo fotosintético que es indiferenciado. Vimos que en la hoja anterior que había clorénquima empalizada y esponjoso, que es lo típico de una planta C3. En esta C4 entonces el mesófilo es indiferenciado, pero también hay otra parte donde se hace fotosíntesis, que es precisamente lo que llamamos mestoma, que junto con la vaina vascular envuelven a las vascular, ¿sí? Observen entonces que en esta hoja tenemos estomas tanto en el haz como en el en vez, que es característico de las plantas anfiestomáticas. Aquí tenemos una hoja de ficus. Esta también tiene sus particularidades. Podemos ver una cutícula muy gruesa tanto en el haz como en el en vez, pero aparte vemos que la dermis es una dermis pluriestratificada, de forma tal que hay una capa delgada de epidermis y también hay una hipodermis de células muy grandes y transparentes. Estas son conocidas comúnmente como células acuíferas, ¿sí? Debajo de estas entonces va a ubicarse el clorénquima empalizada y abajo el clorénquima esponjoso. ¿Por qué estas células están entonces en esta posición? Recordemos que si estuvieran cercanas al clorénquima esponjoso, hay muchos espacios aéreos que hacen que pierdan agua. Incluso si estuvieran antes del clorénquima empalizada, igual estarían expuestas a una deshidratación acelerada. Entonces, al estar precisamente en posición contraria arriba del parénquima empalizada, entonces está protegida por el haz por medio de esa cutícula gruesa y está protegida por el envés por ese parénquima empalizada que casi no deja espacios para el movimiento de gases que puedan provocar la deshidratación. Vemos también que los estomas están en la cara inferior, ¿sí? Y son una especie de estomas hundidos. Aquí vemos un corte transversal de yuca. Estas plantas son del tipo CAM, mecanismo ácido de las crasuláceas. En estas podemos observar que no hay un mestoma, como lo vimos en las poáceas, sino que, bueno, igualmente el clorénquima es un mesófilo indiferenciado, ¿sí? Eh, la diferencia entonces de las plantas CAM es que la fotosíntesis hacen parte del ciclo durante el día y parte del ciclo durante la noche. ¿Por qué? Porque crecen en zonas muy áridas en donde si estas plantas mantuvieran los estomas abiertos perderían muchísima agua durante el día. Por lo tanto, entonces es en la noche cuando estas plantas abren los estomas y entonces fijan ese carbono en la estructura química llamada malato, que es una molécula de 4 carbonos. Bueno, aquí también tenemos en la yuca, recordamos que cuando vimos las gimnospermas, hablábamos de los estomas hundidos, ¿sí?
que era una adaptación de las plantas para soportar climas en donde la deshidratación en climas calientes puede provocar mucha pérdida de agua. Entonces aquí vemos que el estoma está ubicado muchísimo más abajo y dando al exterior lo que hay es una cripta estomática que tiene una condición de humedad intermedia entre los tejidos internos de la hoja y el ambiente exterior. Igualmente podemos ver que en la parte interna está ubicada la cámara subestomática, que es un espacio aéreo bastante grande y que facilita el intercambio gaseoso. Aquí tenemos otra planta. Esta es una ninfea, es una planta acuática. Entre sus características principales tenemos que la hoja flota en la superficie del agua. Entonces, a la hora de flotar en el agua, estas no podrían tener los estomas en la cara inferior porque esto reduciría su capacidad de intercambio gaseoso. Por tanto, los estomas los tienen en la cara superior. A este tipo de plantas se les llaman epistomáticas, ¿sí? Epistomáticas, entonces, que solamente tienen los estomas arriba, hipostomáticas la mayoría de plantas tropicales, y anfiestomáticas las plantas que tienen estomas en ambas caras, como por ejemplo las gramíneas. Vamos a regresarnos un momento. Aquí vamos a hablar entonces sobre los estomas. Los estomas, entonces, como lo mencionábamos, son las estructuras que sirven para el intercambio gaseoso. Estas están conformadas primeramente por lo que llamamos las células oclusivas o guardianas, que tienen forma como de un par de varanos en posición opuesta, de forma tal de que cuando están turgentes permiten que el ostiolo sea bastante grande para el intercambio gaseoso. Pero, por ejemplo, si la planta empieza a deshidratarse, igualmente se deshidratan en forma pasiva las células oclusivas y entonces el ostiolo se cierra. Igualmente lo pueden hacer por medio de un mecanismo con gasto de energía, ¿sí? En donde, por ejemplo, los iones son movidos de las células oclusivas a las células anexas y de esta forma por ósmosis entonces el agua se mueve hacia las células anexas provocando el cierre de los estomas. Tipos de estomas. Recordemos entonces que a través de la evolución de las plantas han habido muchos cambios en su morfología, en parte provocados por las adaptaciones de estas plantas a las condiciones ambientales, y vamos a mencionar algunos tipos más generales, aunque en realidad hay una gran diversidad. Primeramente vemos que los estomas anomocíticos son los que no tienen células anexas, ¿sí? O subyacentes, o estas tienen una morfología similar al resto de las células, por tanto no las podemos diferenciar. Un estoma parasítico es el que tiene en realidad 4 células, no solamente 2, sino 4 células que están 2 de cada lado en la misma posición y formas similares. A este también se le llama el tipo rubiáceo, que es característico de las rubiáceas. Tenemos también los estomas anisocíticos. Recordemos la palabra aniso. Aniso quiere decir desigual. Entonces, como podemos observar, las células anexas son de forma y tamaños diferentes. Entonces, de ahí donde viene la definición. Tenemos tetracítico cuando hay 4 células alrededor de las células oclusivas. Tenemos, por ejemplo, el diacítico, en donde las células oclusivas o guardianas tienen su división en posición transversal a la división de las células anexas, ¿sí? Tenemos un estoma ciclocítico, cuando hay muchas, por ejemplo, 4 o 5 células alrededor del estoma y las divisiones se observan como si fueran rayos, ¿sí? Bueno, y también tenemos, por ejemplo, el estoma helicocítico, en donde las células se van organizando como si fueran en forma de hélice, ¿sí? Bueno, aquí hacemos un repaso de nuevo. Entonces, anomocítico o ranunculáceo, entonces las células anexas son equivalentes al resto de las células, por lo cual no las podríamos reconocer. Es básicamente entonces como si solamente estuvieran las células oclusivas, guardianas.
En el anisocítico ya lo dijimos, entonces las células anexas son de formas diferentes. El parasítico rubiáceo, entonces alrededor del estoma hay 4 células, 2 de cada lado. El diacítico, acordémonos, o también conocido como acariofilacio, entonces la división de las células oclusivas van perpendiculares a la división de las células adyacentes. Aquí el actinocítico, que es un grupo de las monocotiledóneas, y aquí tenemos otro del tipo de las monocotiledóneas, es un poco parecido al nomocítico, nada más que tomemos en cuenta que las células, por ejemplo, de muchas poáceas son alargadas, ¿sí? Entonces es otro tipo de estomas. Aquí podemos observar entonces los estomas de Coffea. Les cuento que, por ejemplo, para hacer una extracción de epidermis y poder observar los estomas de esta forma es un proceso bastante largo. Requiere un trabajo manual para desprender la epidermis y requiere, por ejemplo, tratamiento con sustancias químicas y, bueno, en fin, es un trabajo bastante largo para poder observar la epidermis. Ahora más adelante vamos a ver otra técnica que se utiliza con esmalte y básicamente lo que tenemos es lo que se llama una réplica o una impresión de cómo están estructurados los estomas y de esa forma poder conocer un poco la estructura, aunque no se observa de forma tan clara, por lo menos sirve, por ejemplo, para cuando queremos contabilizar la densidad estomática en la superficie de la hoja. Bueno, aquí podemos entonces ver este Coffea es del tipo rubiáceo, ¿verdad? Con 4 células a cada lado. Aquí tenemos otros estomas de una eudicotiledonia, ¿sí? Esto es la técnica que les mencionaba de hacer una réplica. Entonces lo que se hace es poner esmalte en la superficie de la hoja para poder tener una impresión de cómo se observa la superficie y entonces permite observar los estomas. En esta tenemos los estomas de una monocotiledonia, entonces podemos ver que en esta epidermis, bueno, es una gramínea en realidad, tenemos células alargadas y las células oclusivas bastante evidentes, bueno, en realidad por el tipo de tinción que se le aplicó. Aquí tenemos una réplica, pero del haz de una gramínea. Podemos ver cómo las irregularidades de la superficie pueden también quedar visibles, ¿sí? No sé si algunos de ustedes serán alérgicos al pasto, pero precisamente por esas irregularidades cristalinas que tienen las hojas de las gramíneas es que provocan irritación. Partes de la hoja. Entonces, una hoja típica, la de una dicotiledonia, recordemos que las dicotiledonias son el grupo más grande dentro de las angiospermas, entonces típicamente tienen un peciolo, que es una estructura relativamente cilíndrica, si acaso levemente acanalado en el haz, y tenemos también una lámina o limbo, ¿sí? Que es la parte fotosintética. Esto recordemos que hace que las hojas sean el órgano más importante de toda la planta, porque es el que va a proporcionar el procesamiento del alimento para que la planta pueda crecer y desarrollarse. Bueno, en muchas monocotiledóneas tenemos, por ejemplo, hojas sésiles. Esto quiere decir que no hay peciolo, entonces la hoja está directamente adherida al nudo de forma amplia. Tenemos también aquí el peciolo de las gramíneas, que es típicamente envainador o envolvente, de tal forma que este envuelve al tallo, ¿sí? En la parte terminal o en la unión precisamente entre el peciolo y la lámina se desarrolla una estructura que se llama lígula, ¿sí? Entonces es muy particular de este tipo de plantas. También, por ejemplo, en plantas eudicotiledóneas es bastante común la presencia de estípulas en algunas familias de plantas. Estas estructuras tienen la función primordial de proteger tanto el meristemo apical como los meristemos intercalares que generan crecimiento en las ramas. Filotaxia, entonces, algo que quiero mencionarles es que el término filotaxia de hoja
es incorrecto, porque filo se refiere a hoja y taxia se refiere a la clasificación de las hojas. Entonces ya está implícito que lo que vamos a clasificar son las hojas. Bueno, recordemos que las hojas pueden ser entonces simples, como la que vimos anteriormente de una dicotiledónea, o también pueden ser compuestas. Compuestas pueden ser de dos tipos diferentes, principalmente. Pueden ser del tipo pinnadas, es decir, que hay un eje central y a lo largo de este se van distribuyendo los foliolos. En tanto que tenemos otras que les llamamos digitadas, y es donde los foliolos todos parten de un mismo punto de la base de la lámina y justo donde termina el peciolo, ¿sí? Bueno, las hojas pueden ser también lobuladas, pinnatisectas, etcétera, pero eso vamos a ver cuando veamos entonces el grado de división de las hojas. Ahora, con respecto a las hojas compuestas, es sumamente importante poder reconocerlas, es decir, cómo reconocemos un foliolo de una hoja completa, ¿sí? O por ejemplo, de que la hoja es del tipo pinnada o bipinnada. Lo primordial es ubicar las yemas axilares. Entonces recordemos que en teoría prácticamente todas las hojas, por lo menos las de dicotiledóneas, tienen en la axila superior del peciolo la presencia de una yema, que es en realidad parte del tallo que permanece en latencia y que puede activarse en cualquier momento para desarrollar otra rama. Entonces los foliolos no tienen yemas axilares. Es justamente esta estructura se desarrolla en la unión de la hoja con el tallo. Bueno, con respecto a la cantidad de hojas por nudo y la distribución tridimensional también puede ayudarnos a clasificar las hojas. Entonces, si solo hay una hoja por nudo, las consideramos como alternas. Si tenemos dos hojas por nudo, las consideramos opuestas. Y si tenemos tres o más hojas por nudo, serían verticiladas. Pero igualmente, de acuerdo a la disposición tridimensional, por ejemplo, las hojas alternas pueden ser dísticas, lo mismo que las opuestas pueden ser dísticas, o también, por ejemplo, las alternas pueden ser del tipo helicoidales, cuando van rotando alrededor del tallo como si fuera una escalera de caracol. Igualmente, las hojas opuestas pueden ser decusadas cuando el par del nudo siguiente están ubicadas en posición transversal, es decir, rotadas en 90 grados con respecto al nudo anterior. Aquí tenemos un ejemplo de lo que serían hojas alternas y dísticas. Entonces, alternas, una por nudo, y en posición se van alternando una a cada lado. Y dísticas quiere decir que todas quedan en un mismo plano. Aquí tenemos unas hojas helicoidales. ¿Ven cómo se van rotando como una escalera de caracol? ¿Sí? Aquí es muy evidente en un costus, pero en otras plantas la rotación es mucho más amplia y a veces se complica poder observarlo. Pero típicamente las hojas alternas que no están en un solo plano serían del tipo helicoidal. Aquí vemos, por ejemplo, cuando vimos la familia Melastomataceae, estas típicamente tienen hojas opuestas y decusadas. Como lo mencionamos, entonces en un nudo van en una posición, en el siguiente nudo superior van rotadas 90 grados, es decir, que quedan perpendiculares al par anterior. Y aquí tenemos entonces las hojas verticiladas. En este caso podemos notar que hay 3 hojas por nudo, ¿sí? Y justamente en el siguiente nudo se rotan para aprovechar al máximo la luz. Aquí tenemos un poco de la clasificación de las formas de hojas, ¿sí? Entonces unas hojas como por ejemplo el caso del pino, que son delgadas y muy largas, se le llaman aciculares. Lineares igualmente son largas, pero tienen una mayor área de foliar, entonces son consideradas lineales. Oblongas son hojas anchas, pero que este ancho no varía entre la base y el ápice, sino que es más o menos homogénea. Una hoja elíptica es la que es más ancha en el centro y se adelgaza hacia ambos extremos.
Una hoja lanceolada es la que es más ancha en la base y se adelgaza hacia la punta como en forma de una lanza. Una hoja oblanceolada básicamente es una hoja lanceolada pero invertida, es decir que la parte más ancha está hacia la punta y no hacia la base. Una hoja oval es la que tiene forma de óvalo. Una hoja ovada es la que tiene forma como de huevo, ¿sí? Ovada, entonces, un huevo invertido, ¿sí? Tenemos también el término cuneado, que digamos que el ápice es redondeado y ancho, mientras que se va adelgazando hacia la base. Una hoja espatulada es la que es delgada a lo largo, pero que la punta es como en forma de una espátula, ¿sí? Reniforme como en forma de riñón, orbicular como en forma circular. La diferencia entre orbicular y peltada es que la peltada, el peciolo se une en el centro o dentro del tejido laminar, no en su margen. La orbicular tiene el peciolo unido al margen de la lámina. Perfoliada es la que el tejido laminar se une con el peciolo, de forma tal que el peciolo no, la rama. Entonces, de forma tal que la rama es como si atravesara a la hoja. A esto se le llama entonces perfoliada. Peltoide es como en forma deltada. Bilobulada, que tiene dos lóbulos. Palmatífida, que se divide como la palma de la mano, pero no está totalmente partida. Palmatipartida es que tiene incisiones o forma lóbulos grandes. Palmatisecta es que casi corta la hoja completamente, y ya la vimos que digitada o palmada es cuando corta totalmente en foliolos. Aquí vamos a hablar un poquito también de los bordes. El borde entero es cuando es totalmente continuo. Cerrado es cuando tiene una serie de dientes continuos y relativamente homogéneos. Bicerrado es cuando tiene dientes grandes y dientes pequeños que se van alternando. Dentado, entonces, que tiene dientes, pero estos son mucho más grandes que los que presenta el margen cerrado, ¿sí? Denticulado son pequeños y básicamente proyectados hacia el margen. Crenado es donde las incisiones, son una especie de dientes que tiene su punta dirigida hacia el ápice de la hoja. Sinuado, que tiene una serie de ondulaciones relativamente grandes, ondulados, que tiene estas crenaciones o incisiones, pero que forman lóbulos un poco más pequeños. Ondulado, que todavía son un poco más pequeños. Aquí podemos ver también la forma de los ápices. Ápice aristado es que termina como en forma de punta, como una espina. Cuspidado es que tiene una cúspide, es decir, que se proyecta como el pico de una montaña. Cordiforme es que el ápice más bien es inciso. Y marginado es semejante, pero no tan inciso como el cordiforme. Truncado cuando se corta prácticamente en forma lineal. Redondeado cuando ese ápice es redondo. Obtuso cuando es el ángulo que forma ese ápice es mayor a los 90 grados. Agudo cuando es menor de 90 grados. Acuminado cuando se va proyectando en forma, se va reduciendo exponencialmente, ¿sí? Decurrente cuando escurre, digamos que el agua hacia abajo, que ese tejido laminar se proyecta hacia abajo. Cuneiforme, como en forma cuneada, es más o menos, aquí estamos viendo las bases, ¿sí? La base es decurrente, la base es cuneiforme. Desigual o asimétrica, no sé si recuerdan las begoniáceas. Las begonias típicamente tienen la base asimétrica, es decir que de un lado la lámina se pega más abajo y del otro lado más arriba. Redondeada cuando esa base es redonda. Auriculada cuando tiene proyecciones laterales, ¿verdad? Como en forma de aurículas. Sagitada cuando esos lóbulos se proyectan hacia la base de la lámina. Astada cuando esos lóbulos se proyectan básicamente en forma perpendicular al peciolo o al raquis. Cordiforme cuando como lo vimos, tiene una incisión como en forma de corazón. Y truncada cuando se corta completamente. Hojas modificadas.
Bueno, recordemos también que dependiendo del ambiente, algunas plantas han transformado las hojas en estructuras diferentes. En el caso, por ejemplo, de las cactáceas, la mayoría perdieron completamente las hojas, aunque en los grupos más primitivos pueden tener hojas y espinas. Bueno, el caso es que estas sirven para proteger a estas plantas. Recordemos que básicamente crecen en zonas áridas donde el agua es un bien muy preciado para las plantas, e igualmente para los animales. Entonces, encontrar una planta que almacene mucha agua sería una ricura para comérsela. Pero el caso es que entonces ellas no quieren que se las coman y entonces desarrollaron estas estructuras punzantes para que los animales no se las devoren. ¿Sí? También pueden tener otra funcionalidad. Cuando las espinas son muy densas, forman una atmósfera intermedia en humedad entre el agua que tienen almacenada dentro de sus tallos y el ambiente externo, que es realmente muy seco. Entonces eso también las protege de la deshidratación. Aquí tenemos otras hojas modificadas conocidas como zarcillos. En este caso es donde la hoja se transforma en una estructura que sirve para apoyo. Básicamente se presenta en bejucos o lianas, es decir, plantas que no tienen un tallo firme y que necesitan apoyarse en otra vegetación para alcanzar la luz. Aquí podemos ver incluso que las mismas venas se ramifican y producen varios zarcillos a partir de una misma hoja modificada. ¿Sí? Bueno, en algunos casos, como en esta planta, bueno, esta planta que vemos aquí es una que está al frente del chayote, así que no la confundan. Pero podemos observar que esta planta no es toda la hoja la que se transforma en zarcillo, sino que en la parte basal mantiene algunos foliolos y en la parte terminal, es decir, como si fueran las venas, son las que se ramifican y transforman en zarcillos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo diferenciamos de lo que es un zarcillo caulinar? Esto es muy importante porque a veces es fácil confundirse. Entonces yo siempre les he indicado que hay que fijarse en la unión del zarcillo al tallo. ¿Sí? Entonces hay que ver, por ejemplo, en este caso de una pasiflora, podemos observar que el zarcillo se une en la axila superior de la hoja. ¿Sí? Entonces esto directamente nos indica que fue la yema axilar la que se transformó en el zarcillo, por tanto es caulinar, es decir, que es originaria de tallo, no de hoja. ¿Sí? Bueno. Aquí tenemos otras hojas modificadas, son hojas carnosas, de forma tal de que la planta puede almacenar muchísima agua dentro de estas estructuras. Aquí también podemos ver otro tipo de hojas modificadas. Estas son hojas carnívoras. Básicamente son plantas que crecen en suelos muy estériles donde no les puede proporcionar suficiente alimento. Entonces, para conseguir algunos elementos, lo que hace la planta es desarrollar trampas para que los insectos u otros animales pequeños caigan en ellas, mueran y los nutrientes puedan pasar a la planta. Entonces, por ejemplo, tenemos la sarracenia y los nefentes que acumulan agua dentro de estas hojas, entonces se transforman en trampas donde los insectos caen y las hojas tienen una superficie muy lisa, de forma tal que el insecto no puede trepar y escapar de la trampa, entonces ahí mueren y se descomponen. Tenemos otras como por ejemplo la drosera, que tiene una serie de tricomas glandulares con sustancias viscosas o pegajosas, de forma tal que si un insecto se posa sobre ella queda pegado y así muere y se descompone. Y bueno, aquí la cámara está cubriendo lo que es una dionea, pero yo creo que ya las conocen bastante bien, que son las Venus atrapamoscas. Básicamente tienen varios tricomas en la lámina y cuando el insecto toca dos de ellos o más, la trampa se cierra y quedan como en una especie de jaula en donde no pueden salir y mueren y se descomponen. Muchísimas gracias por la atención y cualquier duda, aquí los colegas, compañeros de botánica están disponibles para aclarar dudas.